Moon Bi-hyo se teletransporta de inmediato a su casa, llegando antes que los demás. Su única preocupación es su abuela. Entra apresuradamente en la habitación y al verla a salvo, siente un enorme alivio. Pero su abuela, al notar su llegada, rompe en llanto abrazándolo, como si temiera perderlo para siempre. Bi-hyo, con la voz quebrada, asegura que todo está bien, y en ese momento es una promesa inquebrantable. Hyun-hyu, dedicaré mi vida a ti. Este es un momento crucial. La lealtad de Bi-hyo se dispara al máximo y con ello la interfaz del sistema notifica una gran noticia. La lealtad ha llegado a 100, se registra como vasallo y el límite de vasallo ha aumentado. Esta es una auténtica lotería. Bi-hyo, que ya era poderoso con su habilidad de teletransporte de rango A, ahora es parte de su grupo de manera oficial. No solo eso, sino que este tipo parece tener una suerte de otro nivel. Cada cosa que toca la convierte en victoria. Hyun-hyu revisa la pestaña de gestión de vasallo, ya que ahora puede tener hasta 11 miembros en su equipo en lugar de 10. Pero cuando intenta subir de nivel a Bi-hyo, se encuentra con un obstáculo descomunal. El coste es de 100 millones de won. 100 millones, repite crédulo. Eso es demasiado dinero, incluso para él. Mientras asimila todo esto, Hyun nota algo extraño. El asesor del edificio se detiene justo en su piso. A través de su habilidad, mirada morador absoluto, observa que dos personas se acercan a su apartamento. Un hombre masculino nivel 15 y una mujer esbelta nivel 11. Ambos traen algo en sus manos. Tocan el timbre del apartamento del señor Choi y una conversación comienza. Se presentan como Kim Ba-bin y su hermano menor Kim Bin-mo, residentes del apartamento 1701. La razón de su visita es simple, pero sorprendente. ¿Podemos usar su ducha solo una vez? En un mundo donde el agua, la electricidad y el gas se han vuelto lujos inalcanzables, la petición no es ninguna tontería. Sin embargo, traen consigo una caja repleta de alimentos enlatados y otros suministros. Minho, con una sonrisa nerviosa, suelta la verdadera intención detrás de ese gesto. Nos gustaría que nos cuiden un poco más. No solo buscan un baño, sino crear una alianza con el grupo. Están invirtiendo recursos desde el principio, asegurando que su relación con los que tienen energía y agua sea estable. Pero eso no es todo. Durante la conversación, Minho menciona algo que pone alerta a Hyun-hyu. Ayer vimos a alguien luchar contra los monstruos en el pasillo. Ese tipo daba miedo. Minho es un tipo fuerte, se estremeció al verlo en acción. Para él, Hyun-hyu no es solo poderoso, es aterrador. Da-bin, su hermana, trata de calmarlo, pero incluso ella admite que Hyun-hyu tiene un aura inusual. A través de su habilidad se interesa en ellos. A primera vista parecen personas útiles para formar un segundo grupo de exploración, teniendo como misión encargarse de rescatar a otros sobrevivientes de los apartamentos cercanos. Y justo en ese instante recibe varias notificaciones importantes tras la casa de un tigre rojo, lo que indica un gran aumento en su poder y en la cantidad de ciudadanos bajo su control, con la expansión de su área de influencia desde el piso 30 hasta el 21. El número de ciudadanos supera los 100, lo que trae consigo beneficios adicionales como el aumento del 100% en puntos de experiencia y en fondos de asentamiento. Sin embargo, lo más intrigante es la aparición de una nueva habilidad, el poder de la confianza. Esta otorga a todos los ciudadanos un aumento en sus atributos basado en el nivel de confianza. Esto tiene un impacto inmediato en el grupo de Han-deon, quienes notan que se sienten más ligeros, con mayor resistencia y precisión en el combate. Mientras tanto, el protagonista observa como el grupo de Han-deon se enfrenta a nuevos desafíos. Oh Hyun-hyu resulta herida tras la batalla con el tigre rojo, lo que es preocupante, dado que era una de las combatientes más fuertes en el equipo. Afortunadamente posee una habilidad de autocuración que podría ayudar a recuperarse. En ese mismo enfrentamiento, Bon Bi-hyo, una ciudadana, logra acabar con el tigre rojo a pesar de la diferencia de nivel, lo que sugiere que el poder de niveles no es una medida absoluta. Este evento también trae una recompensa inesperada, 39 millones de wones, una cantidad considerablemente mayor de lo esperado, lo que podría indicar unos beneficios especiales. Durante la batalla, el poder de la confianza comienza a hacer efecto en el grupo. Kim Ma-kyun y Jo Hin-rin, que anteriormente fallaban con sus disparos, ahora aciertan con precisión. Esta mejora en sus habilidades no pasa desapercibida, y gracias a la influencia de Moon Bi-hyo, que habla sobre el protagonista como una figura de confianza, ambas superan los 30 puntos de lealtad, lo que la hace elegible para convertirse en vasallos. Al registrarla como vasallas, ambas reciben nuevas habilidades de interpretar. Kim Ma-kyun, nivel 20, habilidad perforación grado C, lo cual permite disparar flechas con un poder penetrante mejorado. Y Jo Hin-rin, habilidad niebla venenosa grado B, lo cual permite crear una niebla venenosa letal. Sin embargo, el protagonista decide no asignarles aún una misión, ya que podrían afectar negativamente a los aliados si se usa en un espacio cerrado. Con la batalla concluida, el grupo de Han-deon logra regresar sano y salvo al edificio de apartamentos. Mientras tanto, el protagonista decide explorar la zona recién expandida del piso 21 al 29. La mayoría de las casas en esta nueva área están abandonadas y en condiciones deplorables. Los alimentos podridos, agua estancada y un ambiente insalubre. Sin embargo, hay una excepción: la casa de Nam Min-ho y su familia. A diferencia de otros supervivientes, esta familia había tomado medidas preventivas antes del colapso de la sociedad. El protagonista admira su capacidad de supervivencia y comprende por qué no respondieron al llamado del grupo de Han-deon, mientras otros supervivientes fueron obligados a salir debido a la escasez de recursos. Ellos pudieron mantenerse seguros sin confiar en desconocidos armados.
Durante su exploración, el protagonista se encuentra en una escena inesperada en el apartamento 2902. Una mujer yace en el suelo, inmóvil, en un estado preocupante. Al inspeccionarla, descubre que se trata de Kim Ba-heon, nivel 26, una superviviente con las habilidades de despertar, curar grado B. Sin embargo, lo que más sorprende es que su tasa de distribución de experiencia y recompensa es 0%, lo que implica que no ha participado en combates ni ha ganado nada por su cuenta. Eso sugiere que ha estado evitando cualquier tipo de enfrentamiento, a pesar de tener una habilidad que podría ser extremadamente valiosa para el grupo. Dado su estado debilitado, el protagonista decide intervenir de inmediato, corriendo hacia el apartamento para valorar su condición y determinar si puede ayudarla. El protagonista Kim Hae-hyun intenta ingresar al apartamento sin tocar el timbre. Aunque logra manipular la cerradura electrónica, el cierre de seguridad le impide entrar. Luego de considerar varias opciones, decide utilizar la habilidad Mano Invisible del Morador. Abrir la cerradura. Sin embargo, la fuerza de la habilidad es tal que daña partes de la puerta. Posteriormente se da cuenta que podría haber utilizado la habilidad Invocación del Vasallo para lograr su objetivo de manera discreta. Ya dentro del apartamento encuentra a Kim Ban-hyo tendida en el suelo, en un estado grave de deshidratación. A pesar de la presencia de agua y alimentos en la cocina, ella no ha consumido nada, lo que lo lleva a cuestionarse si su situación es autoinfligida. Realiza un protocolo básico de primeros auxilios, pero sabe que no es suficiente para salvarla. Busca una solución, revisa sus habilidades y otros objetos disponibles, sin encontrar nada útil. Finalmente se le ocurre una idea: usar el sistema de misiones. Crear una misión simple con la recompensa de recuperarse de la deshidratación. Establece la tarea de respirar. La estrategia funciona y aunque le cuesta 10 millones de wones, logra salvar a Kim. Al despertarse, su confianza en Kim Hae-hyun, el prota, aumenta. Como ha ocurrido con otras personas en situaciones previas, reflexiona sobre cómo su habilidad, manteniendo la dignidad, influye en la rapidez que gana la confianza de los demás. Finalmente, Kim Dan-hyun, aturdida, le pregunta quién es, a lo que el prota responde que es su vecino del piso de arriba. Kim Dan-hyun, aún confundida, le pregunta cómo entró en su apartamento, lo que él responde que forzó la cerradura al verla en peligro. Comprende su situación, ella rompe en llanto, lo que le lleva a Hyun, el prota, a preguntarse cómo consolarla. Sin conocer respuesta, decide distraerla con una petición de ayuda. Su colega está gravemente herida. Inicialmente escéptica, Da-hyun piensa que el prota habla de superpoderes de una manera absurda, pero a poco siente curiosidad por él. A pesar de sus dudas, acepta ayudarlo, pero en ese momento recibe una misión de sistema para usar corazón en Ha-hyun. Al mismo tiempo, la convence de quedarse y descansar, asegurándole que él mismo le traerá al paciente. Antes de irse, le entrega unas naranjas, sorprendida porque estas aparecieron de la nada. Mientras se aleja, ella observa la naranja en su mano, preguntándose si todo lo ocurrido es real o está soñando. Tras dejar a Kim Dan-hyun, Hae-hyun, el prota, recibe una notificación indicando que su confianza ha aumentado, superando los 30. Reflexionando sobre cómo mostrarle sus habilidades fue clave para generar credibilidad. Al mirar la primera planta, encuentra a Bong Min-hyo corriendo con su abuela a cuestas, seguido por los demás miembros del grupo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que algo los persigue, revelando una nueva amenaza. El grupo de Hae-hyun apenas tiene un respiro cuando un enorme tigre rojo aparece en escena, pero hay algo extraño, es aún más grande y feroz que el que vieron antes. ¿Podría ser una versión de nivel superior? Hae-hyun no puede evitar pensar en la recompensa por cazarlo, 40 millones de wones, pero antes de que pudiera celebrar, la situación se sale de control. Mientras el grupo intenta huir, Yoo Hae-rin tropieza y cae al suelo. El tigre rojo no pierde la oportunidad y se lanza en picada para destrozarla. Cuando todo parece perdido, Yoo Hae-rin desaparece en el aire justo antes del golpe fatal. Gracias a la habilidad de Hae-hyun, logra salvarlo en el último instante, pero ahora el tigre está aún más enfurecido. Mientras tanto, Bong Min-hyo aparece cargando a su abuela con su habilidad de teletransporte. Su confianza y determinación han crecido gracias al poder de la lealtad. Un nuevo ciudadano ha sido detectado. Hae-hyun acepta, expandiendo aún más su territorio y su influencia. El tigre rojo cierra la distancia rápidamente y el líder Han De-yoon toma una decisión drástica. Se sacrifica para salvar a su equipo. Sabe que no hay escapatoria y decide distraer a la bestia para que los demás suban. Cuando el tigre rojo está a punto de devorarlo, una mano invisible lo atrapa en el aire, inmovilizándolo. Todos se quedan en el shock al ver al monstruo luchando en vano. Kim Hae-hyun acaba con él. Ya dispara una flecha con brillo especial y atraviesa la cabeza del tigre rojo en un solo golpe. Las recompensas son una experiencia masiva, 63 millones de won, aumento de confianza, y Han Hye-dong cumple los requisitos para convertirse en vasallo. Finalmente, Han Do-hyun abre su corazón a Hae-hyun, el prota, y jura lealtad. Su valentía y liderazgo lo han llevado al siguiente nivel.
Después de la batalla, Ha-Hyun-dong explica algo impactante. La casa de la abuela de Bi-hyun estaba en el territorio de los Tigres Rojos. Por eso no había goblins ni otras amenazas allí. Esa fue la razón por la que la abuela pudo sobrevivir durante tanto tiempo. Ahora que los Tigres Rojos han sido eliminados, ¿qué peligros vendrán después? Cuando Eun-hyun estaba al borde del abismo, ya con su cuerpo lleno de heridas, apareció Kim Dan-hyu con su luz brillante emanando de sus manos. El poder de la sanación fluyó hacia el cuerpo destrozado de Eun-hyun. Las heridas sanaron, la sangre dejó de brotar y la piel empezó a sanar. El prota observó aliviado. Con el peligro aparentemente bajo control, el grupo regresó al refugio, pero un nuevo problema surgió. La incomodidad se hacía evidente. Y Hye Hyun-hyu, el prota, lo sabía. Era hora de tomar decisiones. La solución, distribuir los apartamentos vacíos. El grupo de Jeon recibe la habitación 2901 con electricidad y suministros esenciales. Los supervivientes podrán usar los apartamentos 2101 para ducharse, descansar y recuperar fuerzas. Para organizar todo, el prota encarga a Kim Dan-bin la tarea de transmitir el mensaje. Y si desea quedarse con el apartamento 2102 para solamente ellos dos, sería sus ojos y oídos dentro de los supervivientes. La estrategia es ofrecer electricidad, agua y un hogar a quienes mostraran su valía. Cazar goblins ya no sería una necesidad, sino un reto. El grupo más rápido en acabar con 100 goblins obtendrá una casa propia, con todos los servicios incluidos. El prota dejó claro, si quieren un futuro seguro, tendrán que ganárselo. Y eso no es todo. Cada unidad que acepta 10 supervivientes también tendrá derecho a este beneficio, un refugio seguro a cambio de demostrar su valía en combate. Con casi 1.000 millones de fondos obtenidos tras derrotar a los Tigres Rojos, el prota tiene los recursos para hacerlo, pero no los dará a cualquiera, solo los más altos recibirán la recompensa.